Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Buenos días a quienes están en las Américas. Buenas tardes a quienes están en Europa y de las diferentes locaciones que nos acompañen. Este webinar, el papel de la infraestructura y su gobernanza para una recuperación sostenible en América Latina, es un evento preparatorio de la Conferencia Ministerial sobre Gobernanza del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, Integridad Gubernamental y Confianza Ciudadana, la otra vacuna, que será organizada por El Salvador en diciembre de 2021. La buena gobernanza es un elemento esencial en todos los aspectos de la ejecución exitosa de un proyecto de infraestructura. Los marcos de gobernanza robustos son la base de modelos de inversión en infraestructuras resilientes y son necesarios para generar aceptación social, transparencia y confianza en la infraestructura. En el contexto actual, los gobiernos de la región están buscando opciones para construir infraestructura, financiar inversiones y complementar los recursos públicos para hacer frente a la crisis del COVID-19 y relanzar sus economías. Sin más preámbulo, vamos a entrar a la sesión de inauguración de este webinar. Les recuerdo que contamos con interpretación simultánea, español, inglés, español, para quienes lo necesiten por medio del botón que está en la parte baja de su pantalla, que dice Interpretation. Ahí ustedes pueden seleccionar el idioma en el que les gustaría escuchar el webinar. La sesión de apertura destacará el rol de la inversión en infraestructura como medio para dar dinamismo a la economía y mitigar los efectos negativos en cuanto a empleo y desigualdad, así como la necesidad de asegurar una buena gobernanza de los proyectos de infraestructura. En esta sesión inaugural nos acompaña en el Presidium Andreas Schall, director de Relaciones Globales de la OCDE, Edwin Law, jefe de la División de Infraestructura y Contratación Pública de la OCDE, y el señor Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Andreas Schall, quien dará su mensaje de bienvenida. Él es director de Relaciones Globales de la OCDE. Andreas, you have the floor, please. Ministers, friends, colleagues, good afternoon to those. Ministros, amigos, colegas, quiero saludar a todos los que se están conectando desde Europa, darles las buenas tardes y buenos días a las personas que se conectan de América Latina. Es un placer estar con ustedes en este segundo webinar preparatorio de la Cumbre Ministerial sobre Gobernanza, Integridad Gubernamental y Confianza Ciudadana, la otra vacuna, que está programado para diciembre 2021. Hace unos meses, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, desarrollamos el primer webinar técnico enfocado en el papel de las tecnologías digitales y datos para impulsar la confianza, la integridad y la transparencia en Latinoamérica y el Caribe. El webinar de hoy, que es el segundo de 3, habla del papel de la infraestructura y gobernanza para la recuperación sustentable en América Latina y el Caribe, que es más necesaria que nunca antes. Hoy estamos teniendo una discusión muy oportuna por varias razones y les voy a mencionar 3. Primero, la pandemia reveló un gran vacío en la infraestructura digital de salud, sanitaria y de educación. Incluso antes de la pandemia, cerrar estas brechas de infraestructura y mejorar la conectividad era un problema en una región donde la inversión pública en infraestructura tenía un promedio de aproximadamente solo el 2% del PIB regional de 2008 a 2017. Como fue el caso de la recuperación después de la crisis financiera
financiera del 2008, la inversión en infraestructura será un componente esencial para la recuperación de América Latina. Tres, como recordarán, hay mucha falta de confianza entre los ciudadanos de la región, con una disminución de casi 20 puntos del 26% en 2018 comparado con 45% en 2008. Y las generaciones más jóvenes reportan confiar menos en el gobierno que las generaciones más viejas, y esto tiene que ver con una mala administración, con escándalos de corrupción vinculados con grandes proyectos de infraestructura. Así que esto es un punto muy importante que vamos a discutir el día de hoy, y esto se relaciona con muchos otros problemas, y traemos personas muy importantes que van a hablar de integridad, de transparencia en la ejecución de la infraestructura, y vamos a escuchar mucho sobre gobernanza. Vamos a escuchar sobre los puntos de vista profesionales de estos problemas. Y como decíamos, la recuperación ofrece a la región una oportunidad para hacer las cosas de la manera correcta, para seguir adelante construyendo mejor, como decimos en la OCDE. Necesitamos acciones ambiciosas y coordinadas que pueden ayudar a cerrar esta brecha y dar ese estímulo económico tan necesario para recuperar esa confianza y embarcarnos en nuevas discusiones para un contrato social renovado. Un marco de gobernanza robusto es la base para el éxito en los planes de inversión en infraestructura, y es necesario para desarrollar esa aceptación social, transparencia y confianza. Una buena gobernanza en infraestructura es crucial para garantizar que la inversión pública contribuye a una recuperación sustentable después de la crisis del COVID, fortaleciendo la infraestructura, su resiliencia y en particular ante retos tales como el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Hoy vamos a ver aspectos clave de la gobernanza de la infraestructura. En el primer panel vamos a hablar de la importancia de asegurar buena gobernanza de proyectos de infraestructura sustentables desde el momento de su concepción. Aquí vamos a ver experiencias de diferentes países de América Latina y la OCDE para fortalecer las capacidades del sector público, promover una buena colaboración con el sector privado en la planificación y en las fases de preinversión. Vamos a otra sesión donde hablaremos de las oportunidades y riesgos de los métodos de ejecución para infraestructura y el reto de construir confianza. En la OCDE, y bueno, que tenemos aquí varios colegas que van a hablar de las recomendaciones de gobernanza para infraestructura y la recomendación de los principios de la gobernanza pública para las APPs. Y aquí nos vamos a enfocar en dar a los gobiernos una guía práctica para que tengan eficiencia, transparencia y puedan responder durante el proceso de toma de decisiones al invertir en infraestructura. De hecho, varios países de la región ya han adoptado e implementado las recomendaciones. Perú sigue las recomendaciones de principios de gobernanza pública para APPs, actualizó sus regulaciones sobre las APPs basándose en este instrumento legal de la OCDE, y creo que este es uno de los impactos más importantes que podemos mencionar, y tenemos confianza y le agradecemos a Perú y a nuestros colegas por utilizar esta base para actualizar su legislación. Y entonces invitamos a otros países a que consideren estos principios en el camino a la cumbre de diciembre, que usen estos instrumentos en sus legislaciones nacionales. Y estoy seguro que Edwin y mis colegas del Directorado de Gobernanza Pública van a hablar más acerca del apoyo que ofrece la OCDE y cómo puede apoyar a los países de América Latina y el Caribe a seguir adelante y avanzar en la gobernanza de la infraestructura. Tenemos un programa regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, y su principal objetivo es acercar a los países de la OCDE a países socios de la región que puedan dar apoyo para reformar la agenda, haciendo análisis basados en evidencias, normas y mejores prácticas. Apreciamos todos los esfuerzos y las presencias de los diferentes funcionarios de la OCDE y de América Latina en esta segunda junta. Apreciamos la presencia del secretario de Obra Pública y Transporte de El Salvador y el apoyo que nos da el país, la Comisión Europea y nuestros socios que nos han ayudado. Por favor, sigamos promoviendo e implementando mejores políticas para vivir mejor en Latinoamérica. Y dicho esto, quiero darle la palabra de regreso y a mis colegas, y les doy muchas gracias por haberme invitado. Ahora cedemos la palabra a Edwin Lo, jefe de la División de Infraestructura y Contratación Pública de la OCDE.
Edwin, you have the floor, please. Thank you very much, Jacobo. And, Muchas gracias, Jacobo. Y gracias, Andrés, porque nos has ayudado a preparar el camino para nuestra reunión. Damas, caballeros, ministros, muchas veces cuando pensamos en infraestructura y adquisiciones públicas, consideramos que es un tema muy complicado que compete a los especialistas, pero como dice Andrés, esto se trata de mantener o de recuperar la confianza del público en los gobiernos. Se dice que la confianza llega a pie y cuando se va a caballo. Un solo incidente puede hacer que pierdas años de trabajo y esfuerzo para desarrollar confianza y por lo tanto, ¿cómo podemos organizar los proyectos de infraestructura? ¿Cómo podemos ejecutarlos? La manera en la que lo hagamos es esencial para mantener la confianza, para asegurarnos de que los gastos en inversión son gastos bien hechos. Y la OCDE tiene recomendaciones sobre estos temas y estas recomendaciones vienen después de hacer estudios en diferentes países y llegamos a principios acerca de la infraestructura y la gobernanza. Y en cuanto hablamos de garantizar que el dinero de las inversiones en infraestructura es dinero bien gastado, tenemos que administrarlo con integridad, con transparencia. Entonces, tenemos estas recomendaciones que son una guía práctica para países para tomar decisiones en un proceso que sea transparente, que tenga integridad, que sea adecuado. Hay que ver la complejidad, hay que ver el ciclo de vida de estos proyectos y para eso necesitamos un enfoque integral que abarque todo el ciclo de vida del proyecto, enfocándose específicamente en cuestiones de género ambientales, regionales, etcétera. ¿Y por qué nos enfocamos en gobernanza? Bueno, simplemente porque hemos identificado que la mala gobernanza es uno de los principales factores detrás del fracaso de proyectos de infraestructura. Cuando el gobierno ayuda a garantizar un enfoque integral y bien articulado, entonces se hacen buenas inversiones que además nos ayuda a alcanzar muchos objetivos como resiliencia, crecimiento sustentable y muchos otros aspectos. Las inversiones en infraestructuras son complejas. Tenemos que llevar el proyecto desde la concepción hasta la construcción, operación y el resto de su ciclo de vida. Se han hecho muchos estudios sobre tendencias de buena gobernanza y hemos visto que la gobernanza es un factor de contribución muy importante para el éxito. Hicimos una revisión de una hoja de ruta para proyectos de infraestructura, donde podemos ver cómo se resalta la importancia de enfocarnos en las primeras etapas de un proyecto para que ese proyecto pueda alcanzar el éxito, estableciendo un buen ambiente, estableciendo todas las reglas de inicio, desde la concepción del proyecto para que este proyecto tenga un buen ciclo de vida. Hay que cumplir con las regulaciones financieras, pero también hay que entender que la gobernanza es muy importante y que su fracaso va a tener consecuencias económicas como proyectos de mala calidad, como incrementos en presupuestos. Y esto puede llevar a pérdidas de dinero y riesgos que pueden poner incluso en riesgo la vida de los ciudadanos y su acceso a los servicios públicos. Las inversiones en Latinoamérica tienen brechas muy amplias en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, en México se ha estimado que esta brecha es de casi 5.4 mil millones de dólares. En Argentina es de 358 miles de millones de dólares. En Chile, 53 mil millones de dólares. Latinoamérica no puede desperdiciar recursos preciosos en inversiones. Todos sabemos que la crisis de la COVID-19 también ha tenido grandes efectos en los países de Latinoamérica. Y el año pasado vimos que durante 2020 la economía en Chile tuvo una reducción del 6%. Colombia y Costa Rica esperan recuperarse a los niveles de PIB previos a la pandemia para fines de 2022 o primeros trimestres de 2023. Esto es muy importante. Necesitamos llevar a la recuperación económica y dar estímulo a través de la construcción de infraestructura, pero una mala gobernanza los afectaría. Si habría fracasos, gastos en energía y esto podría llevar también a una distribución desigual de los recursos.
En Latinoamérica esto debería de ser un motivo de gran preocupación. Hay que garantizarnos que los proyectos nos dan valor por nuestro dinero, minimizar los riesgos, garantizar la resiliencia y garantizar el desempeño de los proyectos de infraestructura, y para todos ellos la gobernanza es un factor muy importante. Quisiera agradecer a los diferentes países y sus representantes por toda su participación. Quiero agradecer a Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, España. Sabemos todos que la OCDE se trata de compartir buenas prácticas entre países y su participación es muy importante para el éxito del webinar. Gracias por participar y esperemos que esta sea una experiencia enriquecedora para todas las partes. La región de América Latina, como dijo Andrés, es muy importante para la OCDE y tenemos fantásticos programas de colaboración. Esperamos seguir con ellos, así que saben que la OCDE es aliado con ustedes para lograr buena gobernanza, para mejores políticas, para una mejor vida. Muchas gracias. Gracias, Edwin, por tu mensaje de bienvenida. Vamos ahora a ceder la palabra al señor Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Un saludo a mi predecesor. Good morning. Director de Relaciones Globales de la OCDE, y Edwin Liu, jefe de la División de Infraestructura y Contratación Pública de la OCDE. Les agradezco por la oportunidad de dirigirme a todos y asimismo quiero agradecer a la División para América Latina y el Caribe de la OCDE y del Centro de Desarrollo, de la cual orgullosamente como país formamos parte del intercambio de las mejores prácticas entre los países de la región en el fascinante tema del rol de la infraestructura y de la buena gobernanza para una recuperación sostenible de la economía y de la confianza ciudadana. El Salvador se honra en ser el país sede de la segunda cumbre ministerial sobre gobernanza del programa regional de la OCDE, a celebrarse este 8 y 9 de diciembre de este año, dentro de cuyos esfuerzos se sumerge el webinar preparatorio de este día. El intercambio de ahora nos permite profundizar entre las oportunidades y retos comunes en la región y discutir aquellas iniciativas innovadoras en el tema de infraestructura y de la buena gobernanza. Será importante en ese sentido conocer los aportes de nuestros panelistas de Chile, Colombia, España, México, Paraguay y Perú de esta mañana. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional ha confirmado que la región de América Latina y del Caribe es la más afectada en términos de la contracción del Producto Interno Bruto, en comparación de otras regiones emergentes y desarrolladas en el mundo, lo que nos retrocederá a números similares a lo de 2009, sumiendo a millones de personas en la pobreza. En ese contexto, nosotros en El Salvador, durante toda esta emergencia que hemos tenido a nivel internacional y que obviamente El Salvador no ha sido la excepción en términos de afectaciones, a pesar de los recursos limitados que nosotros hemos tenido, se han hecho inversiones sin precedentes. De hecho, nosotros cuando la pandemia inició, en El Salvador hay cerca de 6 millones de habitantes solo en el país, y tenemos cerca de 3 millones de habitantes que están fuera de nuestras fronteras, principalmente en Estados Unidos. Pero cuando inició la pandemia solo contábamos con cerca de 30 camas UCI aproximadamente para un sistema de salud pública, y en una pandemia que lo que más se necesitaba eran camas para poder garantizar el suministro de oxígeno de las personas que sufrían esta enfermedad del COVID-19. Entonces hicimos varias acciones. Establecimos algunos hospitales temporales que nos ayudaran para poder aliviar el tema de la pandemia. De hecho, se habilitaron 4 hospitales temporales en más o menos un mes, donde solo en esos espacios habilitamos cerca de 1,000 camas para poder atender pacientes de COVID-19. Pero adicional a esto, empezamos a mejorar y reconstruir y ampliar toda la red hospitalaria de nuestro país. De hecho, incrementamos la capacidad hospitalaria en todas las actividades que realizamos en un 4,000%. Es decir, incrementamos en 4,000% la cantidad de camas de hospitalización que tenía en nuestro país. De 30 camas UCI, pasamos a tener 1,000 camas UCI. Entonces, esto lo hicimos construyendo una nueva infraestructura que fue el Hospital El Salvador, un hospital exclusivo para atender la pandemia del COVID-19,
que de hecho ha sido reconocido a nivel de América Latina como uno de los hospitales más preparados para atender la pandemia del COVID-19. Pero adicional a esto, se han realizado una serie de actividades. Se mejoraron la infraestructura existente, se amplió la capacidad de los hospitales que ya teníamos en nuestra red. Se empezó a entregar kits de medicamentos hasta la puerta de la casa de las familias salvadoreñas. De hecho, hay un número de call center donde todas las personas pueden llamar en nuestro país y se le atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se le llevan kits de medicamentos. Y sabemos que estas condiciones de alguna manera precarias al COVID-19 con las que nuestro gobierno recibió la infraestructura pública de nuestro país, a pesar de eso, se ha hecho una inversión millonaria para la reconstrucción de toda nuestra red hospitalaria. De hecho, ahora hemos vacunado contra el COVID ya a nuestro personal de salud, a nuestros maestros, a nuestros policías, a nuestros militares, y a la fecha se han aplicado más de 2 millones de vacunas a adultos mayores de 40 años. Y seguimos trabajando en el proceso de vacunación. De hecho, nosotros estimamos que solo este año vamos a poder alcanzar la vacunación de la mayoría de la población. Sabemos que hay una parte de la población que normalmente, por voluntad propia, porque esto es voluntario, no se quiere vacunar. Pero digamos, en la medida de lo posible, esperamos que este año podamos tener a prácticamente la mayor parte de la población mayor de 18 años vacunada. Y así como hemos venido trabajando en todos los temas de salud, de igual manera como gobierno hemos estado trabajando en proyectos que mejoren la movilidad, la logística, el comercio y la economía de nuestro país. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de transportar una tonelada por kilómetro es de 17 centavos de dólar en Centroamérica en promedio. Mientras otros países del mundo los costos son mucho más bajos. Por ejemplo, Uganda, el costo de transportar una tonelada por kilómetro por hora es de 8 centavos. En Ruanda es de 7 centavos. En Rumania es de cerca de 10 centavos. Burkina Faso es de 11 centavos. Es decir, incluso en países que tienen infraestructura mucho más básicas que las nuestras en Centroamérica, tienen costos mucho más bajos de transportar sus mercancías. Y tenemos otros países también, como China, por ejemplo, que es de 5 centavos, y Estados Unidos, que es de 2 centavos. Pero eso nos dice las diferentes asimetrías que tenemos como países y las áreas en las cuales nosotros podemos ir mejorando. Por ejemplo, la velocidad en las cuales transitan las mercancías actualmente en nuestro país es de cerca de 16 kilómetros por hora, cuando otros países es de 60 a 70 kilómetros por hora. Los tiempos en los que las mercancías pasan por las aduanas es de entre 48 horas y 72 horas en promedio, cuando en otros países es mucho más bajo. Y por eso es que hemos estado trabajando en diferentes áreas. Una de ellas es en mejorar la infraestructura en los recintos fronterizos y en nuestras aduanas. Estamos instalando actualmente, nosotros tenemos dos límites entre dos países importantes. Uno de ellos es Guatemala y otro es Honduras. Entre ambos países estamos instalando tecnología de primer mundo para poder reducir los tiempos, los trámites y los costos de transporte, que son sumamente importantes para poder mejorar nuestra competitividad. Además de eso, que estamos mejorando nuestra red vial, es decir, estamos haciendo proyectos de infraestructura que conecten a través de un plan maestro los diferentes sectores para poder mejorar la velocidad en la cuales circulan las mercancías. Hemos estado trabajando ahorita estamos realizando una inversión de cerca de 500 millones de dólares en infraestructura, pero esto cada vez se va sumando a medida que se van terminando los diseños de ingeniería de los diferentes proyectos que estamos ejecutando como gobierno. Además del impacto que está teniendo la infraestructura que estamos construyendo a nivel nacional, también se están generando miles de empleos directos e indirectos. Tanto así que hemos tenido que estar capacitando a mano de obra salvadoreña para poder garantizar la ejecución de los diferentes proyectos, porque muchas veces ya incluso la mano de obra existente que tiene ciertos aprendizajes se nos ha quedado bastante corta. Entonces, además de los empleos que estamos generando, sabemos que estos proyectos que estamos construyendo de alguna manera van a tener un impacto en el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. También
estamos haciendo esfuerzos articulados. De hecho, El Salvador está coordinando parte de un estudio, de un plan maestro que se está elaborando a través del SICA por el gobierno de Japón, por JICA, a través de JICA. En este caso se está elaborando un plan maestro de infraestructura a nivel regional para poder mejorar justamente este tema, los tiempos, los costos de transporte y las economías de nuestros países. Por ejemplo, en este momento se está elaborando una normativa para un sistema ferroviario a nivel de Centroamérica. Es decir, estamos viendo también otras alternativas de movilidad, ya no solo el tema de construir nuevas carreteras y ampliar las carreteras existentes, que si bien es cierto, en algunos casos hay que hacerlas porque es sumamente necesario. Pero también le estamos apostando a otro tipo de movilidad, como por ejemplo el tren. De hecho, entre los planes de gobierno está la construcción del tren del Pacífico, que de hecho ya está en sus estudios de factibilidad, así como por ejemplo un sistema de transporte masivo en la capital de nuestro país. Todo esto lo tenemos en factibilidad y estudios de ingeniería básica para poder desarrollar este gran proyecto. Y todo esto se está basando en diferentes estudios que se están desarrollando a nivel regional para poder mejorar nuestra competitividad, para mejorar los costos y tiempos de transporte a nivel regional. Y adicional a esto también se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador y el Ministerio de Obras Públicas de Costa Rica. Y este convenio consiste en un sistema alternativo, un sistema multimodal. Estamos hablando de un ferry entre El Salvador y Costa Rica. Este ferry, la idea es poder de alguna manera mejorar el comercio entre ambos países. Entonces, lo estamos desarrollando, estábamos avanzando ahorita, revisando todo el tema de las tarifas y otro tema de las instalaciones, y vamos avanzando. De hecho, nosotros estimamos que muy pronto ya el ferry se va a convertir en una realidad entre ambos países de la región. Incluso hay otros países que se han querido sumar, como Panamá y otros países de Centroamérica. Además de esto, también hemos estado viendo con Guatemala y con Honduras otros proyectos que mejoren la movilidad entre ambos países. El Salvador, por ejemplo, solo tiene acceso al Océano Pacífico, pero no tenemos acceso al Océano Atlántico, como lo tiene, por ejemplo, Honduras y lo tiene Guatemala. Entonces, dentro de nuestro proyecto del Tren del Pacífico, se está desarrollando también una forma en la cual podamos tener una conectividad entre el Océano Pacífico. Perdón, ministro, no lo escuchamos. ¿Ahora? Ahora se escucha. Tiene usted todavía 3 minutos. Gracias. No se escuchó nada. ¿Me escucha? Tiene usted todavía 3 minutos, ministro. Pero no sé ya si lo se escuchó. No sé ya si lo escuchamos. ¿Y se escuchó algo o nada? Sí, claro, por supuesto. Sí, lo estábamos escuchando. De repente se cortó, pero fue mínimo. Lo escuchamos. Okay. Entonces, entre Guatemala y Honduras se está desarrollando parte de este proyecto, el Tren del Pacífico, para conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. De hecho, El Salvador, cerca del 45% de las exportaciones pasan por el Océano Atlántico. Y por eso también es sumamente, y además, una buena parte de nuestras importaciones. Entonces, por eso se hace sumamente importante también tener este tipo de conectividad y poder mejorar esos tiempos y esos costos de transporte que de alguna manera son parte de las desventajas que tiene nuestro país. Y con esto podemos de alguna manera generar parte del crecimiento y del desarrollo que nuestros países necesitan. Le estamos apostando también, además de los temas de infraestructura vial, a otro tipo de infraestructura pública y proyectos estratégicos, como por ejemplo la construcción de un nuevo aeropuerto en el oriente de nuestro país. De hecho, en este momento estamos en los estudios de factibilidad para poder desarrollar este proyecto. Y así también otras obras de gran envergadura que van a tener desarrollo para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Rodríguez, por su mensaje y por su participación en este webinar. Con esto damos por concluida la sesión de apertura y pasamos al primer panel de discusión, asegurando una buena gobernanza de los proyectos de infraestructura sostenible desde su concepción. Para ello,
daré la palabra a la moderadora de esta sesión, que será mi colega Ana María Ruiz Rivadeneira, especialista en políticas de gobernanza de la infraestructura de la OCDE. Ana María, por favor. Jacobo, muchas gracias. Es para mí todo un honor estar moderando esta sesión en un tema tan estructural como es la infraestructura en este proceso de recuperación económica. Tenemos un panel muy interesante, todos desde el sector público de diferentes países en Latinoamérica, Brasil, Paraguay y España, que nos estará brindando una perspectiva desde los países OCDE, pero desde una visión, digamos, es hispanoparlante, que se relaciona mucho desde nuestro punto de vista de los sistemas jurídicos, económicos y el modelo de implementación que tenemos en América Latina. Tenemos como primera medida a Fabiano Mesadre Pompemayer, del Ministerio de Economía, el subsecretario de Planación Nacional e Infraestructura, que nos hablará y nos contará un poco de la experiencia en la estructuración de proyectos y en la creación de capacidades en Brasil. Luego tendremos a Pablo Fernando Seix Ortiz, director de la Dirección Nacional de Contratación Pública en Paraguay, donde nos brindará una perspectiva más desde las compras públicas, cómo asegurarnos que los proyectos estén bien estructurados desde su inicio, desde su licitación y lo que permite una adecuada ejecución posteriormente. Y por último tendremos a Carmen de Buenedal, asesora del Gabinete del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, en España, que nos dará también su perspectiva más del nivel sectorial y sobre todo en la implementación del plan de recuperación económica. Quisiera que nos enfocáramos en 3 puntos claves. Sobre todo, ¿qué es lo esencial en la planeación del proceso de preinversión? ¿Por qué esta etapa es tan importante y cómo podemos mitigar, prever y hacer toda una estrategia de control de riesgos desde su concepción? El otro tema que me parece muy interesante es todo el tema de sostenibilidad y resiliencia. ¿Cómo incorporamos desde su inicio estos temas que más y más cobran importancia tanto en los países OCDE como en la región, para asegurarse que los proyectos de infraestructura son resilientes a los cambios y a las adversidades, pero también son sostenibles en el largo plazo y contribuyen a la consecución de objetivos medioambientales y climáticos? Y lo otro que me parece muy interesante es ver cómo la generación de capacidades desde el sector público permite una mejor ejecución de proyectos, pero también permite un mejor contacto y colaboración con el sector privado para la ejecución de los proyectos. Antes de empezar con nuestros panelistas, quisiera preguntar primero a los asistentes de este webinar que nos den sus opiniones. Hagamos un primer sondeo con una pregunta. Voy a pedir a Lauren que nos ayude con un polling question que hemos preparado para ustedes, para sondear y ver cuáles creen ustedes que son los principales retos en estos temas de planeación y preinversión en la región. Pueden usar diferentes respuestas. Les aconsejo unas 2, 3 de cuáles creen ustedes que son los elementos principales. Tenemos la capacidad de gestión del sector público. Sabemos que en algunos países esto es un tema difícil de ejecutar. También la discrepancia en la capacidad técnica y de gestión entre diferentes entidades y sectores. Algunos sectores, principalmente transporte, tienen ya capacidades adquiridas, pero otros sectores pueden estar más relegados o lo mismo a nivel regional y de diferentes niveles de gobierno. En el uso de estudios para justificar la decisión de un proyecto una vez de estudiar su viabilidad, hemos visto que en muchos países esto ocurre, donde la toma de decisiones se hace antes y luego los documentos técnicos casi que apoyan una decisión ya tomada, pero no necesariamente son una herramienta para la toma de decisión. En cuanto a identificación de riesgos, implementación y diseño de estrategias de mitigación, puede ser esto uno de los retos principales. El costo y la demora en la preparación de los documentos, la incorporación temprana de consideraciones en torno a la sostenibilidad y resiliencia, lo que hablábamos anteriormente, y que creo que con la situación del COVID se ha visto mucho más presente en términos de cuáles son las inversiones que queremos hacer para el futuro próximo, pero también en largo plazo. Por último, tenemos las últimas 2 opciones, que son la falta de incentivos y coordinación con el sector privado, otro tema muy relevante del cual hemos hablado. Y por último, la inestabilidad política y la falta de planeación a largo plazo. Tenemos unos pequeños minutos para que terminen de votar. Como les dije, pueden escoger 2, 3 preguntas. Yo ya estoy viendo los resultados y están bastante interesantes. Y lo otro que quisiera, digamos, que se resaltara es por qué estos elementos son importantes para la gobernanza pública. ¿Cuál es el rol del gobierno en afrontar estos retos? Y creo que va a ser alguno de los elementos que discutiremos con nuestros muy buenos panelistas para la sesión. Veo que los números ya no están moviendo mucho. Podemos cerrar el panel. Lauren.
Los últimos que quieran votar, vamos a dar unos 2 segunditos. Gracias, Lauren. Bueno, miramos los resultados. Definitivamente la capacidad de gestión del sector público, uno de los temas más relevantes que hemos identificado para esta sesión en el panel, fue identificado para la mayoría de participantes como uno de los elementos más difíciles de hacer durante la etapa de planeación y de inversión. Igualmente vemos que la inestabilidad política y falta de planeación a largo plazo es un elemento clave. Recordemos que dentro de las recomendaciones de gobernanza de la OCDE en temas de infraestructura es este el primer pilar donde todos los países han reconocido que la planeación a largo plazo y la necesidad de un consenso político para que los proyectos puedan tener una ejecución que mire más allá del corto plazo y pueda proyectarse 30, 40 años es esencial. Y por último, la identificación previa de riesgos de implementación y diseño de estrategias de mitigación. Estoy seguro que España, Paraguay y Brasil nos podrán dar algunas recomendaciones o experiencias adquiridas dentro de cada uno de los países. Los otros elementos vemos que también son importantes, pero creo que el público está de acuerdo que esos son como las 3 prioridades a tratar. Con esto quisiera pasar a los panelistas para que nos digan un poco su perspectiva frente a estos retos identificados por el público y también las lecciones aprendidas en cada uno de los países. Fabiano, si quieres empezamos contigo para que nos den su opinión sobre cuáles han sido los principales avances de Brasil para fortalecer el proceso de planeación y preinversión y sobre todo que nos cuentes qué retos quedan pendientes y en cuáles temas podríamos enfocarnos más. Fabiano va a intervenir en inglés. Para los que estén escuchando en español, les sugiero que pasen a la interpretación y con esto le doy la palabra a Fabiano. Okay, great. Can you hear me fine? Muchas gracias. ¿Me escuchan Okay, bien? all right. Sorry to speak in English. My Me portuñol is disculpo not por good enough. hablar en inglés, pero mi portuñol no es lo suficientemente bueno para Good morning hablarles. and good Buenos afternoon to all. días. About the Buenas question, tardes. well, here in Brazil, we En had Brasil several studies showing that hemos tenido varios infrastructure estudios projects lack en had problems proyectos during the implementation muy phase, like interesantes que han delays tenido and problemas en overcosts. la implementación, como Also, the sobrecostos o private investors retrasos, y los asked for more inversionistas better privados structured piden projects before entering más proyectos mejor in estructurados, PPP antes contracts. de entrar a una So APP. we decided to do a Decidimos long-term reform hacer in una infrastructure to reforma a implement largo very plazo best en cuestiones de practice for infraestructura para implementar infrastructure las mejores governance. prácticas And de gobernanza para la but to infraestructura. implement this, we could not put everything in Pero place. We should no start podíamos llegar y where poner the decisions todo. could affect less Había the que current empezar projects. So we started with the viendo cómo estaban los long-term proyectos planning, where actuales, we y entonces decidimos empezar por trabajar en just proyectos starting to a design new largo projects. plazo, So empezar con in order proyectos to que do apenas this, estaban diseñando, y para we ello implemented a decree creating a long-term infrastructure plan hicimos un for all the decreto para planes de infraestructura a infrastructure largo that plazo are para managed toda la by the infraestructura federal government, del which país, means administrada por el gobierno federal, interregional transportation, como energy, transporte internacional, telecommunications, energía, and telecomunicaciones, of course, some guidelines to y subnational infrastructures algunas like guías para sanitation infraestructura como and urban infraestructura mobility. de sanidad o movilidad urbana. We made a decree creating a Entonces committee, se dio un decreto para crear un committee comité interministerial to organize que and se develop encargara this de long-term plan. organizar y de We desarrollar had este already plan a largo long-term plazo. planning for the Ya sectors, but teníamos planeación a they were largo not plazo en los integrated. For sectores, example, pero the no energy era algo que plan was estuviera 10 years integrado. Por ahead. ejemplo, el plan de energía era The a 10 transportation plan años, was el de 15 years ahead. transporte era a They 15 used años, y different assumptions about utilizaban economic o se growth, basaban for en example. diferentes suposiciones, por This ejemplo, committee is formed by económicas, y entonces the se line formó este ministers, comité transportation, con los energy, ministros de and transporte, sanitation, for example. energía, Also, sanidad, the por central ejemplo, government, Minister of Economy, de economía, the President's Cabinet,
el but gabinete also del two presidente important ministries, the y environmental ministry también dos and the ministerios muy science and importantes, technology ministries, ambiental because y el de ciencia y they bring tecnología, porque important inputs to estos the long-term plan. tienen una Okay. contribución muy importante para los Well, planes a largo plazo. this committee is responsible to prepare Este this comité long-term es planning responsable de preparar este and plan also a to largo discuss plazo synergies and y conflicts between de projects. discutir la sinergia en conflictos entre los diferentes proyectos to talk about risk before in advance para poder hablar de riesgos antes de la fase de For planeación. example, there were some projects here that put a railroad Por ejemplo, había in the same place proyectos of que ponía hydroelectric ferrocarriles plant. en el mismo lugar que una planta They couldn't hidroeléctrica. discuss this before. Now we have a Porque no place lo habían they are discutido obliged antes. to Ahora con este comité tenemos discuss un this lugar kind donde of, pueden venir of para conflicts, but discutir also este tipo de synergies that can appear. conflictos y para hablar sobre Um, posibles sinergias. We are promoting to discuss how to Estamos prioritize promoviendo projects, la discusión de cómo priorizar the proyectos. framework that the United Kingdom is releasing. They call it the 5Ks model. They modelo de evaluate 5 all casos del projects in Reino 5 Unido dimensions: strategic, que nos economic, muestra commercial, diferentes casos económico, financial, estratégico, and financiero, dimensions. comercial y administrativo. Ve todas estas dimensiones y nosotros lo vimos porque pensamos que esto puede ayudar muchísimo para mejorar los proyectos antes de que se tomen las decisiones, antes de que hayan avanzado los proyectos. En el momento en el que se están tomando las decisiones, también estamos promoviendo que los ministros trabajen en problemas ambientales y sociales. Generalmente, esto solamente se toma en cuenta en la fase de implementación, pero les estamos pidiendo que empiecen a discutir todos estos temas desde antes y que lo tomen en cuenta en todos los planes a largo plazo de su sector. Para esto, creamos una guía para que se hagan los análisis de costos-beneficios en todos los diferentes aspectos, en todos los diferentes sectores. Preparamos esta guía que está disponible. También estamos estableciendo un catálogo de parámetros que incluye datos importantes para utilizar en las valoraciones sociales económicas, como el valor estadístico de la vida y diferentes elementos que se pueden utilizar en todos los sectores y en todos los proyectos. También va a estar disponible para todos los ministros y para otros gobiernos que deseen utilizarlo. Y esto está muy basado en la experiencia de Chile. Benchmark analysis with other También countries. hicimos análisis Example, con otros países. Por ejemplo, hicimos análisis en Latinoamérica y vimos que estábamos detrás de otros países. No encontrábamos un país que tuviera peor gobernanza que la nuestra y entonces decidimos empezar a trabajar, a establecer estándares de oro y seguimos trabajando en la implementación. Otra cosa importante era mejorar las capacidades de los servidores públicos y estamos desarrollando un programa de capacitación para servidores públicos para que aprendan a utilizar estas evaluaciones socioeconómicas y el modelo de los 5 casos del Reino Unido para usarlo aquí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita implementar la siguiente fase. Ahorita, los proyectos dentro de los planes a largo plazo son los únicos que están haciendo estas evaluaciones económicas. Por ejemplo, pero en la siguiente fase, en un par de años, tal vez, podría haber un mandato que diga que todos los proyectos que van a utilizar fondos públicos o que van a trabajar como APP son proyectos que tienen que seguir este proceso, analizar
analizar el proyecto, determinar si el proyecto tiene problemas que hay que resolver, si es económicamente viable, si hay herramientas comerciales para su implementación, si es algo asequible con fondos públicos o a través de tarifas pagadas por los usuarios. Y si el equipo, tenemos un equipo administrativo para su ejecución. Y estamos comenzando por esto y esperamos seguir adelante, ejecutarlo. Tenemos grandes brechas de infraestructura en Brasil, principalmente en proyectos sanitarios y de transportes, y que necesitamos hacer grandes inversiones. Aquí el enfoque principal sería recuperarnos después de la pandemia a través del uso de infraestructura. Nuestros planes realmente no han cambiado, solo reforzamos la necesidad de invertir más en infraestructura, y la buena gobernanza es esencial. Muchas gracias por el tiempo que me han dado. Gracias, Fabián. Es muy interesante ver el proceso. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Un segundo que me estoy yendo en inglés. Ya. Es muy interesante ver el proceso que ha tenido Brasil, y entiendo que más que todo se han enfocado en la fase de planeación estratégica, que como vemos es el primer pilar de la OCDE. Creo que muchos de los cambios que están intentando implementar, sobre todo en un país donde la planeación de infraestructura era claramente sectorial y bastante descentralizada, va muy alineado con las buenas prácticas de la OCDE. En una encuesta reciente que hicimos con todos los países de la OCDE, encontramos que alrededor del 58% de los países han creado este tipo de planes a largo plazo, que son cross-sectoriales, que buscan una visión, digamos, de infraestructura de país y no necesariamente viendo solamente el sector transporte, el sector educación o el sector salud. Vemos que es una tendencia generalizada y que ayuda en gran medida a encontrar estas sinergias entre los países. El otro tema que vemos muy interesante y que se alinea muy bien con las buenas prácticas que hemos visto en los países OCDE es cómo alinear el plan estratégico a largo plazo con temas medioambientales y de cambio climático. Vemos que el 73% de los países que tienen este tipo de planes han hecho este tipo de alineación a largo plazo. Y como bien lo mencionabas, es más, ahora el trabajo es a nivel de proyecto, cómo asegurarnos que dentro de la priorización de proyectos y dentro de la implementación, el análisis de costo-beneficio tiene en cuenta de manera técnica, razonable y constructiva estos costos y beneficios en el medio ambiente para la priorización de proyectos. Por último, quisiera resaltar lo que mencionas para cuál es el rol de la infraestructura en el proceso de recuperación económica. Vimos que en los países sobre el 70% de los países que han aprobado un plan consideran que la infraestructura va a jugar un papel central en la recuperación económica. Creo que en el caso de Latinoamérica, la infraestructura ya jugaba un papel, digamos, central para el crecimiento y desarrollo económico, pero la pandemia lo ha puesto, digamos, en el spotlight para decir, no solamente tenemos que invertir más, sino tenemos que invertir mejor y asegurarnos que los proyectos contribuyan de manera efectiva. Estos son como algunos de los remarks en el tema, digamos, de capacidades y generación de capacidades en el sector privado. Me gustaría pasar ahora con Pablo Fernando, si nos puede contar un poco desde la experiencia paraguaya, ¿qué capacidades considera que son las más importantes para desarrollar y fortalecer en el sector público para que pueda haber un adecuado proceso de planeación y de preinversión? ¿Y qué lecciones se pueden extraer de la experiencia paraguaya? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué podría mejorar? Sobre todo en este tema de capacidades. Bien, muy buenos días y muy buenas tardes a todas y a todos. Primero me gustaría aclarar que me toca exponer en mi carácter de director nacional de contrataciones públicas, a diferencia de quienes me acompañan en este panel, que son expertos en infraestructura pública o están mucho más relacionados al área de decisión en qué invertir en materia de infraestructura pública. Mi respuesta probablemente de un punto de vista distinto, de un momento administrativo y burocrático distinto de lo que se refiere a la inversión pública en materia de infraestructura. Pero yendo puntualmente a la respuesta respecto a las capacidades que deben desarrollarse en el sector público para adecuar este adecuado proceso de inversión, creo que hay principalmente dos grandes áreas o dos grandes sectores que deben desarrollarse.
Uno y fundamental es la cultura de la transparencia y apertura de datos ya al momento de la planificación y de la preinversión. Escuchamos mucho de transparencia y de apertura de datos en los procesos de contratación pública, pero esto ya por supuesto es una siguiente etapa, cuando ya está definido en qué invertir. También debe primar, debe estar presente el mismo o mayor nivel de apertura de datos, de transparencia en la gestión al momento de los estudios previos a la inversión. Eso para mí es un punto todavía pendiente en la mayoría de los países, en la mayoría de las organizaciones, y considerando nuestra experiencia en la etapa de contratación pública, te diría que es un trabajo que nunca se termina, que siempre hay una nueva y mejor manera de implementar la cultura y de crear cultura de transparencia, y a través de la apertura de la transparencia se crea un involucramiento de la ciudadanía mucho mayor al imaginable. Y el segundo punto en materia de capacidades que deben desarrollarse, por supuesto, es la capacidad analítica en sus aspectos financieros, técnicos y de sostenibilidad y rentabilidad social. Todo esto debe ser un cúmulo de información, insisto, transparente, con un sistema de datos abiertos que permita llevar la información pública a niveles de utilización por parte de la ciudadanía no vistos usualmente. La ciudadanía muchas veces desde el sector público está considerada como un destinatario de información unilateralmente producida en el sector público, y esto no debe ser así. La gestión pública debe construirse en una sinergia conjunta entre sector público y sector privado. Es la experiencia que desde la aplicación comparativa, analógica del proceso de contratación pública, creo que puede llevarse en materia de aumento de capacidades al sector público. Y en lecciones aprendidas, no estaría hablando yo de tal o cual obra o tal o cual proyecto de infraestructura en el sector paraguayo, en el caso paraguayo, pero sí me gustaría destacar que justamente la transparencia es un elemento bastante interesante que puede ser observado como característica del sistema de contratación pública, que por supuesto absorbe toda la inversión en infraestructura pública. Pero no solamente referido al proceso de contratación, sino también a la gestión del contrato y a las eventuales modificaciones del contrato. Como lección aprendida, yo diría que la transparencia es un elemento no solamente adecuado y bueno desde el punto de vista jurídico, sino es una herramienta para que sobreviva un sistema de contratación pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que está a cargo del Ministerio de Hacienda, en el caso de la República del Paraguay, constituye una base de datos de proyectos sumamente interesante que se alinea con lo que estaban hablando respecto a una consideración más general y no solamente por sector de inversión en infraestructura pública. El análisis de impacto de las obras públicas o la inversión de las obras públicas en el mercado es probablemente una lección aprendida, especialmente con la crisis económica del año 2019, muy interesante de observar en el caso paraguayo. Sobre todo estos tres puntos que estuve mencionando en materia de lecciones aprendidas, tienen la facilidad, en el caso paraguayo, de que toda la información está consolidada en una sola base de datos, que es la de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La centralización normativa y la descentralización operativa, que está diseñada en la ley hoy día vigente, permite justamente contar con toda esa información completa de un solo vistazo en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas. Y de las lecciones aprendidas en nuestro sistema, nosotros impulsamos su modificación. Nosotros, me refiero a la Administración Pública Paraguaya, impulsamos la modificación de la ley a una cadena de suministros y no solamente una ley de contratación pública. Recientemente fue presentado al Parlamento Nacional, desde la Presidencia de la República, el resultado de un trabajo completo elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, también por parte del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación, de un proyecto de ley que ya no es simplemente de contratación pública, sino de la cadena de suministro público, y que incluye por primera vez una mención expresa, muy completa y a cargo del Ministerio de Hacienda, de la planificación. Con esta mención expresa de la planificación como primera parte de la cadena de suministros, pensamos que todas las lecciones aprendidas con las malas inversiones probablemente
vean una canalización mucho más adecuada de lo que puede hacer el Estado. El segundo paso, por supuesto, será el proceso de contratación pública, y en la nueva ley, el tercer paso, también nuevo, será la medición de la satisfacción del cliente en base a los objetivos trazados. Entonces, con la planificación tendremos el análisis completo de la primera parte de la pregunta, y con la última parte de la ley mediremos si como Estado llegamos a los objetivos fijados tanto en materia de infraestructura, materia financiera, como materia de rentabilidad social y sostenibilidad ambiental al comienzo del proyecto. Muchas gracias. Pablo, mil gracias. Como decimos en Latinoamérica, una imagen vale más que 1000 palabras, y vemos que en tu fondo de pantalla es la base de todo lo que estás diciendo. Es cómo asegurar que el diseño de políticas se hace con base en datos y en evidencia, que es otra de los 10 pilares que tenemos identificado en la OCDE como esenciales para una buena gobernanza de la infraestructura. Es desde luego muy interesante ver la experiencia paraguaya en cuanto a la centralización de algunos de esos elementos en la compra pública o en la dirección de compras públicas, pero también el rol muy importante que tiene el Ministerio de Hacienda o de Finanzas en el monitoreo en cuanto a la asignación y difusión de los recursos. También igualmente el tema de transparencia y el link que tiene la utilización de datos con transparencia y con la participación ciudadana y en general de los principales actores que intervienen en la infraestructura, que es nuevamente uno de los 10 pilares de la recomendación de la OCDE. Tal vez quisiera aprovechar este último elemento para que Carmen nos cuente un poco cuál ha sido la experiencia española más en el tema de la sostenibilidad y de resiliencia. ¿Cómo incluir estos elementos para asegurarnos que estos análisis estén incorporados desde la etapa de preinversión y de planeación de la infraestructura? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana María, y gracias por invitarme a este webinar. Sí, consideramos que uno de los principales elementos consiste en fortalecer siguiendo un poco la línea que estabais hablando todos, consiste en fortalecer el marco institucional, legal y de gobernanza en todas las etapas del proyecto, y en concreto tiene que ser muy fuerte en esta etapa de preinversión. Va a ser determinante para el futuro del proyecto y va a ser determinante porque algunas decisiones que tomemos ahora van a tener un carácter irreversible. Por tanto, apostamos por trabajar en estrategias globales, nacionales, en un cambio sistémico y en una mejora en la gobernanza, en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este sentido, nosotros estamos trabajando en una reforma legislativa, y en esta reforma vamos a incluir una mejora y un refuerzo de la planificación de las infraestructuras y de todos sus mecanismos de gobernanza. En primer lugar, creo que hay varios elementos fundamentales que consideramos en esta planificación, en esta etapa de preinversión. Uno de ellos es una planificación estratégica de carácter plurianual. Trabajamos queremos trabajar con un horizonte a largo plazo, al menos hablamos de 10 años. Además, es importante que a mitad de este plazo, a los 5 años, podamos hacer, sino que hagamos un mecanismo de revisión y que hagamos un seguimiento completo de la consecución de los objetivos que nos hayamos marcado, para ver cómo vamos en esos objetivos, si debemos tomar medidas correctoras, si debemos revisar las determinaciones que habíamos tomado, ¿no? Como otro elemento fundamental de esta planificación estratégica es que debe ser integral. Integral visto desde varios aspectos. Integral porque debe ser coherente con todos los objetivos y las políticas que en este caso España asume a nivel internacional, y coherente con otras políticas a nivel nacional que también influyen en las infraestructuras y en los modos de transporte. Además, debe ser integral teniendo en cuenta todos los medios de transporte, viario, ferroviario, aéreo, y a su vez tiene que ser coherente con las legislaciones sectoriales, que en nuestro caso también
Sí. Que en nuestro caso también tenemos unas legislaciones sectoriales bastante desarrolladas, por lo que queremos que esta planificación estratégica sea coherente con todas ellas y que sea un poco un paraguas en el que todas se encuentren representadas o de alguna forma recogidas. Y otro elemento fundamental de esta planificación estratégica es que debe estar vinculada con las perspectivas financieras y presupuestarias. En ningún caso puede hacerse al margen, si no, no llegaríamos o no podríamos hacer esos proyectos porque no sabemos qué vinculaciones financieras tenemos ahora y tendremos en el futuro. Por último, un tema muy importante, y es que esta planificación estratégica sea revisada por un experto independiente, un experto con alta reputación. En nuestro caso hablamos de una autoridad fiscal que pueda garantizar la rentabilidad socioeconómica, que pueda garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. También garantiza esa transparencia y esa rendición de cuentas. Es decir, con esta medida de un experto independiente reforzamos enormemente la gobernanza, ya que este tercero va a hacer también que publicitemos esa estrategia ante la sociedad. Esto lo queremos hacer de una forma pública, como no puede ser de otra forma. Por tanto, concluyo esta idea, que consideramos que un mecanismo fundamental en esta etapa de preinversión para manejar los riesgos de los proyectos es apostar por una planificación sólida, estratégica, integral a largo plazo, que incorpore las previsiones económicas y que refuerce sin duda mecanismos de control y gobernanza como la transparencia, la revisión de un tercero y la rendición de cuentas. Muchas gracias, Carmen. Desde la OCDE hemos tenido la oportunidad de trabajar con España y directamente con el MIPA en el fortalecimiento de estas capacidades y pues, felicitarlos también por el progreso que se ha hecho en cada uno de esos temas y con mucho agrado, digamos, ver resaltar estos temas de monitoreo de objetivos. Vemos que en la mayoría de los países OCDE han hecho un gran trabajo en alinear el plan con los objetivos, pero ahora el reto es cómo monitorearlos y asegurarlos que no se quede simplemente en el establecimiento de objetivos, sino que estos objetivos se monitoreen y se tomen medidas conducentes para alinear, e igualmente la necesidad de este análisis independiente y externo que permita darle un carácter más técnico a la priorización de proyectos. Creo que son temas, digamos, de gran avance para el gobierno español. Tenemos muy poquito tiempo, pero quisiera de pronto preguntarle a los tres panelistas de una manera muy corta, si nos pueden decir en un minuto y medio, cuáles son los principales mecanismos en la etapa de preinversión para la asignación y manejos de riesgos, primer punto. Segundo, los temas de uso de tecnologías digitales, cómo estos dos elementos son relevantes. Y aprovecho para meter el último tema que nos queda en el tintero, que es cómo permite esto o puede contribuir a una adecuada participación del sector privado. Sé que estoy poniendo muchos temas en una misma pregunta, que mucha marca poco aprieta, pero tenemos un par de minutos para cerrar, entonces les dejo que cada uno encuentre el enfoque que le quiera dar en una respuesta muy cortita sobre cada uno de estos temas. Si quieres empezamos, Fabiano, contigo. Okay, no, I picked the last question about when the private sector could collaborate more. Pregunta del sector Officially here in público. Brazil, they, Bueno, aquí en Brasil, all complex projects are submitted todos to los public proyectos complejos scrutiny se someten a before escrutinio the público auctions antes or before the environmental de license, but que se there is den las plenty data licencias available ambientales, to do etcétera. this Hay in the planning muchos phase, datos and para this hacer would esto desde la fase de planeación decrease the number of problems that y happens si during esto the se hiciera desde implementation planeación, phase if you can se disminuirían muchos de los problemas
en la do fase this de analysis and implementación. collaboration Hay que hacer este before in the análisis, planning hay que phase. trabajar en So esta that colaboración I desde la suggest this fase de for the planificación y private collaboration. yo sugiero que se Okay, haga así cuando hay thanks. colaboración del sector privado. Pablo, si nos quieres dar tu opinión al respecto. Sí, Ana. Mi opinión es que se deben utilizar todos los medios y mecanismos tecnológicos disponibles para mejorar justamente ese intercambio de información para preparar los estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños, etcétera, etcétera. Pero esto debe ser realizado en el marco de una estrategia creada. O sea, lo fundamental acá es comenzar con una estrategia de cómo se va a encarar esa importantísima tarea de planificación y de todo lo que conlleva la preinversión. Y disculpen que los mencione, pero creo que ahí justamente organizaciones como la OSDE son quienes pueden guiar a las economías en desarrollo en llevar de la mejor manera posible esas estrategias de cómo encarar las actividades de preinversión. Muchas gracias, muy interesante y muy sucinta. Carmen, ¿cuál sería tu opinión? Sí, con respecto a estos mecanismos, creemos que debemos apostar por una evaluación previa de alternativas que incluya todos los modos de transporte, una evaluación multimodal en la que nos estamos centrando en alcanzar un objetivo. Queremos conectar dos ciudades, queremos dar un transporte público en un sitio, pero no estamos justificando una infraestructura, un proyecto concreto, sino que evaluamos a partir de un objetivo que queremos alcanzar y con ese objetivo vemos las mejores alternativas vistas siempre con un criterio de rentabilidad socioeconómica, de análisis coste-beneficio, la mejor alternativa que nos va a llevar a conseguir ese objetivo, esa conexión, ese medio de transporte, de lo que estemos hablando. Esa evaluación previa a saber qué es lo que queremos hacer también puede ser muy importante como mecanismo en esta primera etapa. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. En la última sesión tendremos la oportunidad de discutir algunas preguntas del público y Pablo nos ayudará a continuar con esta discusión. Pero quisiera cerrar diciendo pues, que estos elementos que resaltan pues, nos reafirman lo que el público nos estaba diciendo al principio. Planeación a largo plazo, estabilidad, digamos, más allá del ciclo político, evaluaciones más técnicas y basadas no solo en un nivel, digamos, sectorial o de modo específico de transporte, y todo el tema, digamos, de capacidades tanto del sector público como del sector privado. De nuevo agradecerles por una discusión muy interesante y pues esperamos poder continuar discutiendo con ustedes y apoyándolos en lo que podamos desde el secretariado. Con esto doy cierre a esta sesión y te dejo, Jacobo, para que continúes con todo el tema del sector privado y el rol de las APPs y de otros mecanismos de financiación en la región. Gracias, Ana María, y gracias a todos los ponentes por mantenerse en los tiempos. Entramos a la sesión 2, que es el panel sobre oportunidades y riesgos de los métodos para la ejecución de infraestructura, el reto de generar confianza. La crisis del COVID-19 hizo evidentes deficiencias en infraestructura, por ejemplo en salud, y las severas contracciones económicas de la región reclaman la inversión, tanto pública como privada, como palanca para la reactivación. Sin embargo, la experiencia de la región con esquemas como APPs y concesiones no siempre ha sido buena, lo que ha generado desconfianza en la opinión pública. Además, la contratación de obra pública pudiera verse limitada por la escasez de recursos presupuestales, un problema muy común. En esta sesión se explorarán las ventajas que puede aportar diferentes métodos de ejecución de infraestructura, los riesgos y las medidas de mitigación para atender el déficit de confianza y dar legitimidad a los proyectos. En esta sesión, en el debate, examinaremos las experiencias y las buenas prácticas en el aprovechamiento de diferentes métodos de ejecución con el objetivo de fomentar la confianza en los proyectos de infraestructura y las instituciones que los gestionan. En esta sesión nos acompañan como panelistas Rogelio Rivero, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Álvaro Herrea, subsecretario de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte de Argentina,
Sofía Prudencio Gamio, presidenta ejecutiva del órgano supervisor de las contrataciones del Estado de Perú, y Félix León Morales, jefe de gabinete de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Antes de entrar a la discusión, vamos a también poner una pregunta para el público. We can project the poll question, please. Donde, bueno, analizaremos los riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos que padece el desarrollo de infraestructura en su país? Pueden seleccionar igualmente varias opciones. Sugerimos que sean 3 a lo mejor. Y una vez que demos un par de minutos, veremos cuáles son los resultados de esta pequeña encuesta. Entonces, si todos pudieran por ahí poner sus contribuciones, sus opiniones. Damos por ahí unos segunditos más para que todos, por favor, nos aporten su opinión. Seguramente vamos a tener resultados interesantes. Muy bien, tenemos ya por ahí resultados. Can we see the results, please? Aquí están. Entonces, bueno, interesante, ya decía yo que las experiencias no siempre han sido buenas. Interesante que el problema que más se señala es la corrupción, con 72%. El segundo sería la carencia de una visión de largo plazo y poca continuidad de los proyectos, que ya nos hablaba la representante de España, cómo ellos están trabajando en esta reforma normativa para tener una visión más de largo plazo. En tercer lugar, la mala gobernanza de los proyectos de infraestructura, y luego vienen por ahí algunas otras cosas, falta de capacidades técnicas, decisiones que no están basadas en evidencia, entre otras. Bueno, pues esto nos da un muy buen antecedente para entrar a la discusión. Y la primera pregunta que le plantearía al panel es precisamente, ¿cuál ha sido la experiencia de su país con los diferentes métodos de ejecución de infraestructura, APPs, concesiones, contratación pública tradicional? ¿Qué ha resultado favorable? ¿Qué ha salido mal? ¿Y cómo ha afectado esto a la confianza? Le cedo la palabra, en primer lugar, al maestro Rogelio Rivero, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Rogelio, tienes la palabra. Jacobo, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días y tardes a todos los panelistas y a todos nuestros amigos. Aquí les mando un saludo desde el Ministerio de Comunicaciones y Transportes de México. Comentarles que nuestra experiencia, nuestra evaluación, pues no ha sido un camino sencillo. El camino que hemos tenido en el tránsito de la incursión de la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura ha tenido cambios, ha tenido un cierto camino desde los proyectos de prestación de servicios hasta las figuras más vanguardistas en concesiones y en los APPs. En todo este tránsito, pues han sido caminos donde también se ha cambiado de fuentes de pago enteramente fiscales a fuentes de pago enteramente de la propia demanda, es decir, autofinanciables. Nosotros, para analizar cuál ha sido este tránsito, pues hemos partido del propio ciclo de desarrollo de infraestructura. Es decir, hemos por ejemplo, en la parte de planeación, puesto mucho énfasis en los análisis costos-beneficios, en las factibilidades técnicas, ambientales, legales, para evitar riesgos posteriores
en el ciclo. En la parte de autorización, pues obviamente hemos robustecido todas las prácticas de autorización, todas las prácticas de atribuciones del Estado, todos los candados que hemos puesto a nivel federal y a nivel estatal para evitar sobreendeudamientos de las entidades y sobre todo que los compromisos que se adquieran sean compromisos socialmente rentables, sean compromisos que también den bancabilidad y den certeza a las inversiones. En la parte de licitación y adjudicación, pues obviamente y muy atinadamente en la conversación anterior escuchábamos la importancia de la lucha contra la corrupción, de la mayor transparencia, de la rendición de cuentas. En la parte de licitación y adjudicación, pues hemos puesto más énfasis en testigos sociales, en cumplimiento de normas, en convergencia con acuerdos internacionales, con PLD, le hemos robustecido también en la parte de la licitación y de la adjudicación, desde luego también con tema de tratados internacionales para limpiar y transparentar mucho los procesos de adjudicación. En la parte de ejecución, pues hemos incursionado también en nuevas herramientas como esta herramienta británica muy famosa del BIM, donde también nosotros vamos viendo la evaluación de los proyectos de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las administraciones, a los valores de obra, también para evitar este riesgo que siempre está presente en los sobreplazos y los sobrecostos añadidos. Y en la parte de operación, pues bueno, hemos también incursionado en darle un mayor énfasis al cuidado del propio performance del proyecto, robustecer el tema de las deductivas, que sean deductivas que tampoco inhiban la continuación del proyecto, sino que más bien sean deductivas que fortalezcan la ruta del proyecto. Es decir, tener mucho cuidado en que estas deductivas coadyuven al mejor funcionamiento del proyecto, no que lo aborten, ¿sí? Entonces, nosotros, si dijéramos cuál ha sido la experiencia es positiva. Tan es positiva que hoy en día, pues el énfasis que le damos a las concesiones y la confianza que tenemos de nuestros inversionistas propios e internacionales es amplia. Hemos anunciado 2 paquetes de inversión muy relevantes en nuestro país. El 5 de octubre pasado y el 30 de noviembre pasado, del año pasado, hemos anunciado proyectos por 20,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares, ¿sí? Proyectos de concesiones donde netamente están financiándose por la propia demanda. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros hemos encontrado? Desde luego, el tema de estos grandes proyectos, en estos proyectos de infraestructura, está el tema social. ¿Cómo nosotros logramos obtener esta licencia social, este consenso social ante los grandes proyectos? Es decir, si nosotros queremos abrir una autopista, que nosotros sabemos que macroeconómicamente tiene beneficios en el empleo, en la derrama económica, ¿cómo nosotros logramos interiorizar el proyecto en una comunidad? Ese es el gran reto. Nosotros como a la gente de a pie le transmitimos que este proyecto no solo les va a cambiar la vida en la derrama económica, sino también en nivel microeconómico. Entonces nosotros tenemos que idear cómo este proyecto lo adaptamos, cómo este proyecto físicamente adaptamos que tenga un canal de riego, que tenga un puente, que le cambie su vida en la cotidianidad. También, desde luego, otro reto que hemos encontrado es cómo conciliar el interés privado, cómo meterlo, digamos, a la función del interés público, del interés del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, cómo podemos tener un mayor acercamiento a las causas de algún título de concesión, a las causas no atribuibles al concesionario, pero que de alguna forma tampoco generen un perjuicio para el Estado. También hemos encontrado la importancia de los créditos, los contratos de crédito, los contratos de financiamiento, cómo tenemos también que buscar cierta flexibilidad. Lo hemos visto en estos años. Hace tan solo 5 o 6 años las tasas de interés estaban muy altas, hoy en día están abajo.
Entonces, ¿cómo tenemos esa cierta flexibilidad? Y sobre todo, pues incorporar también las variables de resiliencia, las variables de género al desarrollo de la infraestructura. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, también por mantenerte el tiempo. Cedemos ahora la palabra con la misma pregunta al subsecretario Álvaro Herrera del Ministerio de Transportes de Argentina. Subsecretario, tiene usted la palabra. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Les agradezco la oportunidad de poder compartir la experiencia que estamos desarrollando desde el Ministerio de Transporte de Argentina. En mi caso, y con la participación de todo el equipo, hemos tomado esta pandemia para poder generar dos líneas de trabajo bien marcadas. La primera línea direccionada a generar puestos de trabajo en el área metropolitana, en las áreas metropolitanas, principalmente el área metropolitana de Buenos Aires y de las principales capitales de Argentina, donde intervenimos los sectores que permitían generar oportunidades de intermodalidad de transporte, es decir, conectar las líneas de trenes, colectivos, y sobre todo a partir de un análisis de cómo iba cambiando la modalidad de transporte en medio de la pandemia, cómo los transportes iban siendo cada vez más demandados, los transportes individuales, ya sea de unidades de bicicletas, motos, patinetas. Entonces diseñamos un programa que existía, pero fue reformulado para poder, en medio de la pandemia, generar los espacios de guardado para que la población pudiera acercarse a los medios de transporte y tengan la infraestructura necesaria para poder movilizarse con estas nuevas unidades. En ese modo tomamos la oportunidad también para articular con autoridades locales que apoyen el proyecto y también generar con los vecinos de la zona donde se intervenía un espacio artístico para que en medio de una expresión generalmente vinculado a cuestiones de género pudieran apropiarse del lugar. Es decir, generamos una política pública de intervenir espacios que estaban generalmente degradados, rehabilitarlos para generar un impacto ambiental positivo, generar un espacio de guardado para la nueva movilidad que entendemos en zonas urbanas, y al mismo tiempo que los vecinos puedan tomar esto como un espacio de utilización público nuevo para el post-pandemia. Ha sido un programa que ha tenido mucho éxito, que las autoridades locales lo han abrazado y nos han acompañado, y que realmente hemos generado, por el tipo de intervención, oportunidades de trabajo, sobre todo en realización de obras civiles simples, parquización, en muchas oportunidades de trabajo para los vecinos de la zona, evitando que grandes grupos de trabajadores se movilicen en medio de esta pandemia. Por otra parte, y al mismo tiempo, tomando la oportunidad que los equipos de trabajo estuvieran con mayor tiempo disponible en sus casas, utilizando herramientas de teletrabajo, nos hemos dado un espacio de interacción con empresas y sus áreas de logística para poder desarrollar oportunidades de colaboración entre el público y el privado. Es decir, este tiempo de pandemia, donde el tiempo se volvió distinto, nos tomamos un espacio de reflexión para salir del día a día y de los proyectos que seguramente iban a tener que ser rediseñados o revisados en pandemia, para poder escuchar a lo que tenían para pedirnos, decirnos o presentarnos los equipos de logística de distintas empresas. Es así que identificamos en distintas áreas del país proyectos donde la inversión pública podía ser complementaria a la inversión privada para poder generar mejores condiciones de logística en el traslado, sobre todo de granos, que en nuestro país es muy importante. Esta experiencia fue muy positiva. Hemos logrado reforzar inversiones que el Estado tenía planificadas, pero que con
la visión o habiendo escuchado a áreas de logística de privados, le dimos un nuevo sentido, fueron ampliados en algunos casos o reorientados en otros, y ha permitido que una empresa del Estado que traslada granos pueda tener en su plan de negocios del año próximo el doble de capacidad de traslado, teniendo la oportunidad de coordinar sus acciones de, por ejemplo, desvíos ferroviarios para empresas acopiadoras de granos. De esta manera, esa experiencia permite llegar a los puertos de nuestro país con mayores facilidades y con una logística más económica. También, escuchando y teniendo en cuenta la encuesta que se publicó recién, y teniendo en cuenta también un nuevo actor en lo que es control de gestión público, estamos instalando en nuestras obras un código QR para que cualquier vecino, cualquier persona pueda acceder a las obras que nosotros estamos realizando y acceder a la información básica de la obra. Tiempos, costos, contratistas, expectativas, objetivos de la obra, y de esa manera entendemos que hoy en día las redes sociales y la posibilidad de que cualquier vecino, cualquier vecina pueda realizar un comentario, sugerencia o alertar sobre algún desvío, hace que todos estemos más atentos y seamos más eficientes en nuestra gestión pública. Así los organismos de control pueden tomar conocimiento, realizar consultas. Tenemos una ley en Argentina de acceso a la información pública que nos da 10 días para poder realizar respuestas sobre cualquier consulta que tengamos, y vemos cómo al brindar información también recibimos consultas, y también permite que la sociedad que recibe una obra o una inversión de infraestructura pueda estar enterada, pueda opinar y pueda generar espacios de discusión sobre la misma obra. En ese caso, también se han generado, utilizando estas nuevas modalidades de comunicación, asambleas con vecinos que al realizar observaciones sobre una obra, nos han pedido realizar opiniones o entrevistas con especialistas ambientales o especialistas de distintos tipos de modalidad para poder evacuar sus consultas y realizar opiniones especialmente sobre los que son usuarios. En este sentido también la pandemia nos ha generado una oportunidad de trabajar con organismos de crédito multilateral, especialmente con el Banco Mundial, con la CAF y con fondos bilaterales, para poder repasar cuáles son los proyectos que tenemos, reorientar inversiones, hacer propuestas, y realmente todos los organismos nos han acompañado muy bien. El Banco Mundial ha apoyado mucho el programa de rehabilitación de entornos degradados de movilidad, y ha propuesto y hemos cerrado un crédito en pandemia muy importante para nuestro país, donde se va a trabajar justamente en este sentido, en generar obras de infraestructura para mejorar la accesibilidad, la intermodalidad, la conectividad y sobre todo para poder tener un mejor servicio. Muchas gracias, subsecretario Herrera, por su intervención. Con la misma pregunta, vamos ahora a ceder la palabra a Sofía Prudencio Gamio, presidenta ejecutiva del organismo supervisor de las contrataciones del Estado de Perú. Sofía, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a la OCDE por su amable invitación para participar de este panel y el gusto de compartir con tan distinguidos invitados. Con relación a nuestro país, a mí me gustaría darles algunas cifras grandes, un poco para describir mi respuesta respecto de las preguntas formuladas, ¿no? Para esto también es importante mencionar que Perú se encuentra en un proceso de transición. La pandemia encontró a nuestro país precisamente cuando estábamos generando cambios en la manera de hacer las cosas que nos permitan superar algunos de los inconvenientes que les voy a mencionar, ¿no? Al año 2018, la Contraloría General de la República de Perú identificó obras paralizadas por más de 4.000 millones de dólares a distinto nivel regional, nacional y local.
Esta situación afectó principalmente los sectores de agricultura, vivienda, construcción, saneamiento, educación, transportes y comunicaciones. Durante la pandemia se sintió realmente lo fuerte del impacto de la paralización de las obras públicas, por cuanto de esta cantidad de proyectos paralizados, más de 600, 31 proyectos estaban vinculados al sector salud, hospitales, postas médicas, y 132 proyectos estaban vinculados a saneamiento. Siendo precisamente el tema, por ejemplo, del lavado de manos y la higiene, una de las principales armas para combatir la pandemia del coronavirus. De ahí este impacto en la población, ¿no? Ese sentir ese sentirse defraudado de la población respecto a cómo se ha venido gestionando la infraestructura y el recurso público. Esto se enmarca también en un análisis que ha realizado Perú en el año 2019 con el apoyo del gobierno inglés, generándose el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Habida cuenta de que no conseguimos implementar adecuadamente nuestros proyectos, se llevó a cabo este análisis técnico con mucha participación pública, privada y de expertos para poder identificar una brecha que supera los 100.000 millones de dólares y generar un plan nacional de infraestructura que nos permita abordar uno de nuestros principales problemas, que es la falta de planificación a largo plazo. Es en este contexto que nos encuentra la pandemia, digamos, ¿no? En el camino a comenzar a implementar nuestro Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. De acuerdo con este plan, el 44% de la brecha se concentra en el sector transporte, seguido por el sector saneamiento con un 20%, salud con un 6% y agua en un 7%. También se encuentra trabajando el Plan Nacional de Infraestructura, Social, ¿no? Para poder incorporar a los sectores educación, salud, seguridad, desarrollo, etc. ¿Qué recoge este Plan Nacional de Infraestructura? Recoge proyectos de APP y también recoge proyectos de obra pública. En cuanto a APPs autofinanciadas, recoge 18 proyectos que bordean los 5.000 millones de dólares. Obras públicas con 17 proyectos que bordean los 10.000 millones de dólares y también algunos proyectos cofinanciados, aproximadamente 11 proyectos cofinanciados de APP. ¿Por qué razón? Porque nuestro país es consciente de que tenemos que identificar la mejor manera de poder atender las necesidades ciudadanas. Entonces no nos estamos comprometiendo con una metodología específica o con una manera específica de sacar adelante los proyectos de infraestructura, sino que apostamos por identificar qué es lo que la realidad necesita o la realidad exige y en torno a eso plantear la mejor salida, ¿no? Brasil, en el panel anterior, comentó sobre el modelo de los 5 casos de Inglaterra, y bueno, el gobierno inglés nos ha estado asesorando en estas materias, con ellos hay una colaboración muy estrecha, y eso se está tratando también de implementar en lo que respecta a la planificación de proyectos. Finalmente, esta situación a nivel global nos ha colocado en el puesto 79 de 141 economías, según el reporte de competitividad global 2019 del Foro Económico Mundial. Y por otro lado, en el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional, nuestro país ha terminado ocupando el puesto 94 de 180 países. ¿No? Es lógico, por todo lo que ha sido mencionado anteriormente, que se genere una desconfianza. Si la obra no avanza, si la ciudadanía no percibe que se está atendiendo su necesidad, no hay confianza respecto de la capacidad del gestor público, así como tampoco de su integridad. Y aquí entran a tallar una serie de escándalos que no solamente han afectado a Perú, sino que también afectaron a toda América Latina en los últimos años. Entonces es arduo el trabajo que nuestro país está realizando para tratar de recuperar esa confianza, pero obviamente tiene que evidenciarlo, que es también lo que han mencionado países como Paraguay y España hace unos momentos. Entonces, si tenemos que resumir
¿Qué es lo que ha fallado? ¿No? Y hay mucha relación con las preguntas que se formularon en el panel anterior. Por un lado están los problemas de planificación, ¿no? De considerar la planificación a largo plazo, de pensar que el desarrollo de la infraestructura debe enmarcarse en políticas de Estado y no solamente en políticas de gobierno. Esto se está tratando de superar con este Plan Nacional de Infraestructura a que he hecho referencia hace unos momentos. Los principales inconvenientes que se han estado presentando, problemas en cuanto a liberación de terrenos, obtención de permisos y licencias, baja calidad de los expedientes técnicos, y en muchos casos, algo que se mencionó hace un momento, es el hecho de saltar a la solución sin haber analizado previamente qué es lo que la realidad exigía, ¿no? El hecho de no tener estudios que nos lleven a una conclusión lógica, sino más bien entrar con una idea preconcebida. Eso luego se descubre cuando ya estamos en la cancha, en el campo, y empieza a generar la paralización de las obras que descubrió la Contraloría hace unos años en Perú. Entonces, se está tratando de dar un giro en esa manera de hacer las cosas. Para esto, nosotros en los últimos años hemos tenido algunas experiencias distintas, nuevas, maneras diferentes de operar los proyectos de infraestructura, y una primera experiencia fue la que Perú tuvo para poder llevar a cabo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizaron en el año 2018. Esta experiencia nos ha permitido conocer distintas modalidades para el desarrollo de los proyectos de infraestructura, en donde lo básico es incorporar el espíritu colaborativo, la prevención de los conflictos, un alineamiento de intereses entre los distintos actores, el comprador, el cliente, mejor dicho, el proveedor y la ciudadanía, y así como un manejo de información sólida, clara y simple. Estas son las experiencias que se obtuvieron en este primer ejercicio del proyecto de los Panamericanos a través de la figura de gobierno a gobierno, que luego se ha estado replicando en los esfuerzos de Perú por la reconstrucción del norte de nuestro país afectado por el fenómeno del Niño del año 2017. Entonces, en el marco de la reconstrucción con cambios, que es como se llama este proyecto, se están reactivando proyectos de salud y de educación, así como soluciones integrales para 7 sistemas de drenaje, 5 quebradas que afectan a 17 ríos en el norte de nuestro país. Nuevamente aquí se ha recogido o se está viendo la importancia, el valor de abordar las relaciones contractuales entre los proveedores y entre los clientes de una manera colaborativa y con alineamiento de intereses. Esta experiencia adquirida ha hecho que el gobierno peruano revise sus marcos normativos actuales de modo tal que se optimicen. En este contexto se ha trabajado un proyecto de ley de contrataciones del Estado, de nueva ley de contrataciones del Estado, que ha sido ofrecido a la opinión pública, que ha sido prepublicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se están recogiendo estas mejores prácticas, con el objetivo precisamente de ofrecer tanto a los clientes como a los proveedores una paleta de opciones que permitan que sea la realidad la que determine cuál es el mejor mecanismo para llevar a cabo la contratación. Se el empleo de metodologías colaborativas, se reconoce la posibilidad de utilizar las ejecuciones fast track, se contempla el uso de contratos estándar de ingeniería de uso internacional, también se reconoce la importancia de contar con asistencia técnica, esto para compensar la baja capacidad de articulación que pueden existir dentro de las entidades públicas, o los conocidos PMO, y el empleo de mecanismos como diálogos competitivos, entre otras fórmulas para poder llevar a cabo contrataciones que apunten hacia valor por dinero. Esto se da en el marco también de un cambio muy importante en Perú, que es el reconocimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Este sistema no existía hace algunos años, pero ahora ha aparecido con el ánimo precisamente de articular con el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el Sistema Nacional de Presupuesto, con el Sistema Nacional de Control, de modo tal que se pueda tener un manejo integral de la cadena de suministro, pensando en que el objetivo de todo el esfuerzo es la satisfacción ciudadana, ¿no? Eso es un poco lo que yo deseaba comentarles o compartirles en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Y finalmente en esta ronda damos la palabra a Félix León Morales,
jefe de gabinete de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile, con la misma pregunta. Félix, tiene usted la palabra. Bien, muy buenos días, buenas tardes a todos los participantes y al panel que me acompaña. Bueno, yo me voy a referir principalmente a la actividad de la asociación público-privada que ha tenido en Chile a lo largo de la historia, aproximadamente desde el año 90 en adelante en nuestro país. Se implementó un sistema de concesiones bastante robusto, que con ciertas, obviamente, perfecciones que se le han ido haciendo durante los años, ha permitido en nuestro país crecer de manera muy importante en esta materia. En particular, actualmente nosotros tenemos 25.000 millones de dólares en inversión materializada en el país, ya sea que esté propiamente construida como actualmente en construcción. De hecho, actualmente tenemos más de 7.000 millones de dólares en inversión que se está materializando en contratos de construcción, solamente en materia de concesiones. Y además tenemos una cartera muy ambiciosa de proyectos para el año 2021 al 2025 por más de 15.000 millones de dólares. De hecho, solamente este año, en el año 2021, la cartera de la Dirección General de Concesiones es de 4.500 millones de dólares aproximadamente. Puede que algún proyecto no alcancemos a licitarlo este año, pero va a andar del orden de ese monto. Entonces, ¿cómo Chile, o cuál ha sido, más bien, para enfocarse bien en la pregunta, cuál ha resultado favorable, ¿cierto? ¿Qué ha salido mal en el sistema de concesiones de obras públicas de Chile? Yo creo que uno de los principales aspectos es que nuestro país tiene un sistema jurídico bastante robusto y reglas claras para los inversionistas, tanto en materia de contratación pública propiamente tal, de obra pública tradicional, como en materia de concesiones de obra pública. Adicionalmente tiene un sistema de resolución de controversias que le da confianza a los inversionistas, que está establecido, que es especializado, que tiene un panel técnico de concesiones que si bien sus fallos no son vinculantes, sí se refiere a los aspectos técnicos de los proyectos y por lo tanto le da certeza a los inversionistas cuando existen las inevitables controversias con el Estado, que es la posición en la que actualmente me encuentro yo en lo particular. Entonces, todo eso ha generado a lo largo de la historia que hoy en día tengamos una amplia variedad de inversionistas de prácticamente todos los lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, y también están ingresando con harta fuerza inversionistas de China. Sin ir más lejos, ellos ya tienen 3 concesiones, un embalse, un tramo de la Ruta 5, y también dentro de la cartera de hospitales concesionados que tiene el Ministerio de Obras Públicas, también se acaban de adjudicar un contrato en la región del Maule. Entonces, yo creo que esos son los factores que en definitiva han llevado a que nuestro país tenga un desarrollo bastante amplio y avanzado en materia de concesiones. Respecto de las preguntas que se hicieron al público, respecto a la corrupción, nosotros nos hemos enfocado durante todo este tiempo también a tomar medidas para mitigar esos riesgos. Uno nunca puede decir, creo yo, que uno va a eliminar el 100% de la corrupción, pero cuando se establecen sistemas de licitación públicos, abiertos, competitivos, internacionales, que es la manera que nosotros trabajamos acá, la mitigación del riesgo de corrupción es bastante alto. Acá el proyecto se define a nivel de ingeniería de proyecto, los oferentes presentan sus ofertas, ¿cierto? Y se adjudica al que presenta la mejor oferta económica. Entonces, con un sistema abierto, donde todos participan, donde el riesgo de corrupción es prácticamente nulo. Respecto a la visión de largo plazo, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas tiene un plan de concesiones por ley que tiene que estar definido para 5 años hacia adelante, y además el Ministerio de Obras Públicas en general tiene un plan ahora hasta el 2050, que en el fondo es el que rige o que da una ruta crítica de cómo debe avanzar el país en materia de infraestructura, no solamente en materia de concesiones, sino también en materia de caminos básicos, en materia de puertos, de trenes, etc. Yo creo que los desafíos y que es quizás lo que ha resultado mal, cómo ha afectado la confianza, tiene que ver más bien en nuestro caso con materias más bien ciudadanas. Los proyectos de concesiones y de obra pública tradicional antiguamente se realizaban con muy poca participación ciudadana. Entonces, básicamente llegaba un concesionario, el Ministerio de Obras Públicas, que licitaba la obra, la sigue y no le preguntaba a nadie.
Hoy en día eso ya no se puede realizar en nuestro país. Existe mucha demanda de las personas por influir directamente en los proyectos. Entonces, nosotros como país y como Dirección General de Concesiones tenemos el desafío de avanzar en esta materia, porque si bien ahora todos los proyectos de ingeniería para después licitar los proyectos incluyen una participación ciudadana temprana, lo cierto es que en la medida que uno empieza a avanzar en el desarrollo de los proyectos, las personas empiezan a conocer mejor lo que se va a realizar, empiezan a tratar de influir o a decir que en el fondo que nunca se los ha hecho participar y no se ha escuchado su opinión. Yo creo que eso es principalmente el desafío que como país nosotros enfrentamos y que además se ha visto reflejado también en los aspectos políticos propios internos que llevan a que las personas quieran tener un nivel de participación mejor o más profundo en la manera en que se desarrollan las obras, y ver cómo en el fondo, como lo decía el representante de México, aterrizamos los proyectos, cómo generamos que estos sean parte de la gente, no solamente a través de mitigaciones, sino que ellos sientan que el proyecto es de ellos. Y eso yo creo que es el principal desafío y que estamos trabajando para poder implementarlo y poder mejorar hacia el futuro. Bueno, la pandemia obviamente también nos ha generado grandes desafíos. En nuestro país ha habido muchos debates relacionados con el equilibrio económico del contrato, quién tiene que hacerse cargo de los riesgos, ¿cierto? Que han habido sobre todo en aspectos de demanda, por ejemplo, en aeropuertos. Y eso sin duda también nos ha llevado a cambiar, por ejemplo, los modelos de negocio. Nosotros estábamos hace un tiempo ya licitando muchos contratos a plazo fijo, sobre todo carreteras, aeropuertos, y lo cierto es que dada la pandemia, todos estos contratos los hemos modificado a un esquema de valor presente de los ingresos con plazo variable. Entonces, nos hemos ido adaptando también respecto de la contingencia, y eso diría yo que un poco resume la situación de Chile en materia de obras públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Pues nos queda poco tiempo ya, pero han salido cosas muy interesantes en esta discusión. Nuevamente el tema de la planeación, el tema de la participación ciudadana y la Contraloría Social, entre otros. Entonces, despediría nada más como cierre en un minuto, y les recuerdo que me toca ser el árbitro y que no hay VAR, no hay Video Assistant Referee en este panel. ¿Cuáles son las medidas de mitigación de riesgos que recomendarían para atender las problemáticas o los errores de experiencias previas? ¿Cuáles creen que son las lecciones aprendidas? Por favor, en un minuto, Félix, por favor, adelante. Bien, bueno, un poco lo adelanté en la respuesta anterior. Yo creo que en nuestro caso, en nuestro país, la principal mitigación para los inversionistas en cuanto a los riesgos es modificar los contratos a plazo variable, de manera de que el riesgo de demanda recaiga en el Estado y no en los inversionistas. Un segundo aspecto importante es el compromiso del Estado detrás de las inversiones, que exista certeza jurídica para los inversionistas y que no sea un compromiso solamente de gobierno o de una cartera en particular. En nuestro caso específico, los contratos los celebra el presidente de la República, una intervención del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Entonces existe un compromiso estatal de largo plazo que le da certeza y seguridad a los inversionistas para que inviertan en el país y desarrollen la infraestructura pública. Y en tercer lugar, también repetir para nosotros un desarrollo de la ingeniería temprana, de manera de tener buenos proyectos que se liciten de manera correcta y por lo tanto aborden de buena manera las necesidades que tiene la población, y además dentro de ese proceso hacer partícipe a la ciudadanía y influir específicamente en los trazados, en los modelos de negocio, en la manera en que se construye la infraestructura pública en Chile. Muchas gracias, Félix, muy amable. Sofía, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente es importantísimo considerar la planeación de nuestros proyectos de infraestructura. Si no es posible hacerlo a un nivel nacional, por lo menos hacerlo a nivel sectorial, pero en ese escenario cuidando la articulación entre los distintos sectores, ¿no? Como se mencionó antes, también es muy importante prestar atención a la evidencia antes que a ideas preconcebidas, no arrancar la obra pública porque debe ser obra pública porque creemos que es obra pública, sino porque realmente es lo que se necesita para sacar adelante ese proyecto y satisfacer finalmente la necesidad. Puede terminar siendo necesario otro mecanismo de adjudicación del proyecto de infraestructura. Por otra parte, creo que es muy importante el componente humano.
En nuestra opinión es importante revalorizar el rol del funcionario público a cargo de estos proyectos, tanto en la parte usuaria como en la parte compradora, de modo tal que haya un alineamiento de intereses al interior de la propia entidad, que luego permita que haya un alineamiento de intereses entre la entidad cliente y el contratista, porque todos trabajamos hacia el mismo objetivo. Cada quien evidentemente tiene ciertos intereses, pero el objetivo finalmente es que el proyecto termine de buena manera, en buen tiempo, con un buen ejercicio de recurso público, de modo tal que la ciudadanía se sienta satisfecha. Y finalmente, poder garantizar la transparencia y la integridad a través de la incorporación de las tecnologías de la información en nuestros distintos sistemas de contrataciones, sea APPs o sea obra pública o sea cualquier otro tipo de modalidad que permita que la ciudadanía acceda a la información en tiempo real de una manera sencilla, simple, como es el tema de los datos abiertos, ¿no? Que esté disponible, que sea auditable y que también permita esta articulación con otros sistemas, ¿no? Porque se piensa que contratación es un pedacito que cumple una finalidad en sí misma, cuando esto es falso en el sentido de que si solamente nos preocupamos de la parte de contratación y evitamos mirar los otros sistemas, siempre vamos a identificar los problemas en el campo. La falta de presupuesto, la falta de quién va a hacer el mantenimiento en la obra terminada, la falta de dimensionamiento del proyecto, entre otros, ¿no? Como grandes aspectos a los que hay que ir abordando poco a poco. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Subsecretario Herrea, 1 minuto, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. En nuestro caso, en el ámbito del transporte, estamos transitando la experiencia de poder utilizar la cantidad de datos que se están generando en el sistema de transporte para poder realizar la planificación de obras. En este caso, la modalidad de pago del sistema de transporte público en Argentina genera oportunidades en tener en tiempo real la dinámica de cantidad de pasajes vendidos, puntos de venta y cuáles las trayectorias más usadas en las áreas metropolitanas. En ese caso, la planificación de las obras está directamente linkeada a el servicio diario y de esa manera se identifican cuáles son las necesidades más concretas y entendemos que la gestión con datos es imprescindible en estos tiempos. Agradezco mucho en mi nombre, en nombre del ministro Alexis Guerrera y de todo el equipo de trabajo, la oportunidad que hemos tenido de poder compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias, subsecretario. Y para cerrar el panel, Rogelio Rivero, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. No te escuchamos, Rogelio, nos está fallando el audio al parecer. Uy, al parecer lo perdimos. Bueno, pues ni hablar. Muchas gracias a todos, Rogelio, Álvaro, Sofía, Félix, por sus intervenciones, han sido muy enriquecedoras. Nos llevamos pues varios puntos que son destacados y que se repiten en las intervenciones. Ya tenemos de vuelta a Rogelio. Rogelio, si quieres dar tu respuesta. Estoy aquí en el audio de Arnoldo. Netamente, lo que nosotros hemos especificado es incluir en la propia preparación los elementos que subsecuentemente se van a encontrar. Bancos se van a encontrar con los gremios, es la preparación la clave del proyecto. El proyecto tiene que tener demanda y esta demanda tiene que ser realmente aceptada. Si la demanda enfrenta después problemas sociales, no se va a consumar el proyecto. Entonces el énfasis que damos es en la preparación y en la coordinación con las otras entidades. Sería el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias a todos por mantenernos en tiempos. Vamos ahora finalmente a pasar a la sesión de clausura y preguntas y respuestas, donde nos acompañarán Pablo Mallina, jefe adjunto de la División de Infraestructura y Contratación Pública de la OCDE, y Juan Vázquez, jefe adjunto de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los conferencistas por su participación. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a todas y a todos por su intervención. En esta sesión se presentarán algunas de las preguntas enviadas por la audiencia para concluir la conversación sobre el rol de la inversión en infraestructura para apalancar la recuperación económica en el contexto actual. En especial, las preguntas eran dirigidas a promover la transparencia e integridad